aparente, ¿no? Pero que al nacer requieren de reanimación, incluso de ventilación asistida. Entonces, que nos quede como primer concepto de repente el que debemos esperar hacer una reanimación, incluso en un embarazo que tenga nada de riesgo, ¿no? Entonces debemos estar preparados para hacer reanimación neonatal en cualquier tipo de gestación. Obviamente, esta reanimación de recién nacido va a ser el resultado de una insuficiencia respiratoria, que puede ser antes o después del parto, producido antes o después del parto en este bebé. La medida más importante y eficaz en la reanimación neonatal va a ser el ventilar los pulmones del bebé. Si ustedes recuerdan, en los adultos, el adulto tiene el corazón dañado. Entonces, la medida más eficaz en el adulto a la hora de reanimar va a ser el masaje cardíaco y ventilaciones serán esporádicas. Mientras que el recién nacido, su corazón está sano. No va a requerir mayor problema en lo que es masaje cardíaco inicial, pero sí ventilar bien esos pulmones para que mejore nuestro bebé. Así que, por ende, muy pocos bebés van a requerir de masaje cardíaco o de medicamentos. Si hablamos en términos de porcentaje, se dice que el 10% de todos los nacimientos va a requerir algún tipo de reanimación. Y de ese 10%, solo el 1% va a requerir de compresiones torácicas y de medicamentos, ¿no? Que es lo menos. O sea que si aprendemos los pasos iniciales, diremos, o la reanimación básica, vamos a sacar al 99% de bebés. Obviamente que una falta de perfusión y oxigenación adecuada va a provocar daño cerebral en nuestro bebé, o puede provocarlos. Por eso es que hay que reanimar y saber hacerlo, ¿no? Esta debe realizarse en forma rápida, efectiva y eficiente. Y obviamente siempre acordándonos de que es un trabajo en equipo. No tiene que haber liderazgo, comunicación, ya que estos son fundamentales para una reanimación neonatal exitosa. Durante esta ponencia vamos a usar las guías todavía que se están usando hasta ahora de reanimación neonatal, que son del 2015, ¿no? Que es la 7ª edición, el manual. Ya a partir del próximo año recién se empezará a utilizar la 8ª edición, pero hay poquísimos cambios, les voy adelantando en la última edición, ¿no? Y vamos a hacer este algoritmo, este famoso algoritmo que nos va a ayudar y nos va a llevar a hacer una reanimación adecuada. Esta reanimación se puede hacer ni bien nace el bebé, o sea, durante la transición intrauterina a extrauterina, o también se puede realizar durante la primera semana de vida en nuestros bebés, ¿no? Entonces, este algoritmo es el que siempre vamos a manejarlo y es necesario tenerlo en toda sala de atención inmediata del recién nacido y en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Entonces, empezamos el algoritmo con lo inicial. Lo inicial es el asesoramiento prenatal, ¿no? Una exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo. Obviamente, siempre debemos estar preparados para iniciar una reanimación. Muchas veces los factores de riesgo nos van a ser útiles para identificar esta reanimación, pero hay muchos que no tienen factores de riesgo que también van a necesitar reanimación. Entonces, es importante que todos nos anticipemos a esta necesidad de reanimación antes del parto. Entonces, busquemos los factores de riesgo perinatales, tener un personal adecuado y organizado para estas reanimaciones y tener también un personal suplementario, diremos, y equipos suplementarios en caso de que haya más de uno en ese momento. Para esto evaluaremos los factores de riesgo perinatales y haremos estas 4 preguntas siempre a los ginecobstetras o a las obstetras antes de producirse el parto. Estas 4 preguntas son importantes y debemos tenerlas siempre presentes, como que ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Cuántos bebés se esperan? ¿Existen factores de riesgo adicionales? Entonces, si
tenemos contestadas estas 4 preguntas, ahí vamos a poder identificar qué factores de riesgo puede tener nuestro bebé, tales como de repente factores de riesgo como nacimientos prematuros, ¿no? O postérminos, la preeclampsia, la hipertensión materna, anemia fetal, el oligohidramios, hidropesías, etcétera. O en todo caso factores de riesgo durante el parto también, como es el parto por cesárea, asistido por forceps, hemorragias durante el parto, las rupturas prematuras de membranas, la escoriomionitis, fiebre materna, el líquido teñido meconio, etcétera, ¿no? O sea, cualquier factor de riesgo nos va a llevar a prepararnos, obviamente con mayor prolijidad que en aquellos pacientes que no tengan factores de riesgo. Para esto debemos tener un personal adecuado y organizado. La academia habla de tener 2 tipos o generalmente ver qué personal debemos tener de acuerdo a si hay o no hay factores de riesgo. Si no encontramos factores de riesgo después de haber hecho estas 4 preguntas de cuál es la edad gestacional esperada, líquido amniótico claro, cuántos bebés esperan o si existen factores de riesgo adicionales, necesitamos al menos una persona calificada en reanimación. No puede ser, es única y que sea con responsabilidad única, diremos, de atender al neonato. No debe estar atendiendo a la madre y de ahí pasar a atender al neonato, no. O sea, una persona de repente para atender el parto, que puede ser una obstetra, más otra persona que puede ser enfermera o médico capacitados en RCP para atender al neonato, al recién nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona debe saber realizar los pasos iniciales de la reanimación, saber realizar ventilación a presión positiva y, en caso sea necesaria la asistencia inmediata de otra persona, iniciar la llamada de emergencia en esos casos. Pero si nuestro paciente tiene factores de riesgo, necesitamos al menos 2 personas calificadas por recién nacido, cuya única responsabilidad sea atender a este recién nacido, que sepa realizar intubación endotraqueal, compresiones torácicas, colocar accesos vasculares de emergencia, administrar medicamentos, etcétera, y todo esto será de acuerdo al escenario que tengamos en cada bebé. De repente es un bebé prematuro, ¿no? De repente va a requerir reanimaciones extensas, ¿no? Y inclusive se podría requerir hasta de 4 personas o más calificadas para atender a nuestro bebé. Entonces, para iniciar esta reanimación, siempre lo importante es la comunicación, la información, llamada en inglés el famoso team briefing, ¿no? Que es primero identificar al líder. ¿Quién va a ser el líder del equipo de reanimación en este caso? Discutir los posibles escenarios antes de producirse el parto y asignar roles y responsables a cada persona que va a asistir en esta reanimación. Entonces, si hablamos de personal adecuado y organizado, este personal debe tener cierto tipo de habilidades conductuales, los cuales deben enfocarse en el trabajo en equipo principalmente. Lo principal en una reanimación empieza en anticiparse y planificar. Saber qué personas vamos a llamar para atender este parto según factores de riesgo perinatales. Realizar la lista de verificación estandarizada del equipo antes de cada nacimiento y asignar roles y responsabilidades a cada persona. Usar toda la información disponible, usar los recursos disponibles. Entonces haremos las 4 preguntas de las cuales ya les he repetido varias veces al personal obstétrico para identificar qué factores de riesgo tiene o va a poder tener este recién nacido. Preparar obviamente los equipos, suministros adicionales según sea necesario y de acuerdo a los factores de riesgo. Evidentemente debemos conocer el entorno, dónde estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo se llama el equipo de reanimación? ¿Cómo se puede convocar el personal y recursos adicionales? ¿No? Probablemente estén cerca o de repente lejos del ambiente de reanimación,
pero saber cómo ubicarlos inmediatamente en caso sea necesario. Hay que saber también cómo acceder al equipo, probar de repente nuestro equipo de reanimación, si está funcionando adecuadamente nuestra bolsa de reanimación, si está con pilas buenas, diremos, el laringoscopio, en caso se requiera intubar al bebé. Entonces, todo eso, revisar antes de producirse el parto. Y obviamente, identificar claramente al líder del equipo. Entonces, si hay factores de riesgo, habrá que identificar al líder antes del parto y realizar una exposición, o sea, ir preveyendo, se puede decir, no sé, no me acuerdo bien la palabra, pero prevenir que pueda pasar o adelantarnos de repente, mejor dicho, a qué cosas podría pasar en nuestro bebé de acuerdo a los factores de riesgo que tenga. Entonces, por decir, si yo sospecho que mi bebé va a nacer con un cuadro de asfixia, pues tendré todo el equipo preparado para una reanimación inmediata en este caso. Entonces, para esto necesitamos asegurar que todos estos equipos estén disponibles y hacer un checklist o la famosa lista de verificación en todo caso, ¿no? Que también le llaman el Quick Equipment Checklist, ¿no? Donde iremos viendo si está toda nuestra relación de equipos que necesitamos para hacer una adecuada reanimación neonatal. Y habrá que preguntarse entonces siempre, ¿puedo calentar al bebé? O sea, ¿cómo voy a calentar al bebé? ¿Tendré una mesa de reanimación de repente para calentar a mi bebé? ¿Podré despejar bien las vías aéreas de mi bebé? ¿Podré auscultarlo? ¿Podré hacer un manejo ventilatorio, oxigenatorio? ¿Tendré que intubarlo o medicarlo? Para todo eso tenemos toda esta lista de verificación, diremos, para que no nos falte ningún insumo, ningún equipamiento para esta reanimación. Entonces, ahí hablamos del famoso diagrama de flujo del programa de reanimación neonatal y el famoso ABCD, ¿no? Que ya todos lo conocemos. La A, que es vías aéreas, la B, respiración, la C, circulación, y la D agregada, que son las drogas, los medicamentos que tenemos que usar. Entonces, la pregunta sería, para todos ustedes, ¿cuándo decimos que se produce ya un nacimiento? ¿Alguien sabe decir, por decir, ahorita me llaman para un parto, ¿no? Y nace un bebé, lo que yo voy a hacer es, voy a preguntar, ¿a qué hora nació ese bebé? ¿No? Antes de, evidentemente, evaluándolo y todo lo demás. Entonces, la obstetra generalmente nos va a decir, nació a las 5:01, por decir. ¿Cuándo decimos que ya mi bebé nació? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere contestar? Tal vez es cuando se rompen las bolsas amnióticas, doctora. Cuando se rompen las bolsas amnióticas. ¿Alguna otra respuesta? Cuando terminó el expulsivo. O sea, ¿cuándo termina el expulsivo? Cuando el bebé ya está fuera del útero. Evidentemente, ¿no? Se considera el tiempo de nacimiento cuando sale la última parte fetal, o sea, cuando sale todo el cuerpo del bebé de la madre. O sea, cuando ya salió todo, ahí decimos mi bebé nació. No puede ser cefálico, podálico, qué sé yo, pero que salga todo para decir mi bebé nació. Y este es el momento en que se considera que el bebé nació, ¿no? Y hablamos ahí del famoso clampaje del cordón umbilical. La Academia Americana de Pediatría nos habla de clampar ese cordón entre 30 a 60 segundos, o sea, en 1 minuto, y que debe ser más de 30 segundos. El Ministerio de Salud del Perú, en los documentos de neonatología, habla inclusive de clampar el cordón entre los 2 a 3 minutos, ¿no? Evidentemente, antes de hacer el clampaje tendríamos que preguntarnos, ¿nació a término? ¿Tiene buen tono muscular?
respira o llora, que son las 3 preguntas que debemos hacernos en todo nacimiento de todo bebé. Si una de estas 3 preguntas nos dice que no, por decir, de repente es un prematuro, o no tiene un buen tono muscular, o no respira y llora, tendremos que clampar inmediatamente ese cordón para hacer el RCP, ¿no? Pero si todo esto está normal, este bebé permanecerá junto a la madre durante la atención de rutina, es decir, calentaremos, mantendremos la temperatura normal, posicionaremos la vía aérea, despejaremos si es que hay secreciones, y si fuera necesario, despejar secreciones si es que es necesario, secar y evaluar constantemente a nuestro bebé. Entonces, ahí hablamos del clampaje umbilical. La academia habla de que está recomendado en recién nacidos a término y pretérminos mayores de 34 semanas sin compromiso, realizar entre 30 a 60 segundos. Todavía no hay suficiente evidencia para recomendarlo en aquellos bebés que requieran reanimación. Esto va a cambiar un poquito en las nuevas guías, que sí ya se puede esperar un poco más para clampar ese cordón en aquellos que requieran reanimación. Y tampoco hay suficiente evidencia para recomendar el ordeñamiento, es decir, pasarle la sangre del cordón a mi bebé y clampar inmediatamente, diremos, en menores de 29 semanas. No, todavía todo esto está en investigación. Vamos a ver este video de lo que es el clampaje. ¿Se escucha, no? No, doctora, no se escucha, pero sí se ve Bueno, no es bien. necesario, pero ahí están viendo, acaba de hacer por cesárea el bebé. No le están, mientras le atienden, están esperando, el bebé está llorando, están esperando los 60 segundos, diremos, para poder clampar el cordón. ¿No? Lo único que están haciendo es reírse y el bebé llorar, ¿eh? O sea, no hay ninguna explicación, así que no se preocupe. Entonces ahí no hay por qué apurarse, ¿no? El bebé está llorando, está tranquilo, ya pasó el tiempo, dejó de latir ese cordón y clampan el cordón y lo cortan, ¿no? Es así de simple. Luego, mantener una temperatura normal. Se dice que la temperatura es un fuerte predictor de mortalidad y debe ser registrado como un indicador de calidad. La temperatura normalmente debe estar entre 36.5 a 37.5 grados centígrados. Y la literatura habla de que por cada grado centígrado por debajo de este rango aumenta la mortalidad en 28%, que es un montón, diremos. Entonces, nuevamente, mantener la temperatura normal. La Academia Europea de Reanimación habla de que no debe haber corrientes de aire, tener una temperatura del cuarto entre 23 a 25 grados, ¿no? Y mayor de 25 grados para prematuros. El Ministerio de Salud habla de tener una temperatura ambiental de más de 25 grados, especialmente para prematuros, realizar contacto piel a piel, ¿no? Y una temperatura del cuarto en promedio en 26 grados, que también eso ya lo vimos en lo que es atención inmediata. Entonces, para mantener esa temperatura al bebé ya hablamos de temperatura ambiental, ¿no? Pero también tenemos que hacer algunas indicaciones en nuestros bebés, como es el secado del recién nacido. Secarlo desde la cabeza hasta los pies. Sabemos que la cabeza tiene mayor superficie corporal, entonces lo primero que debemos sacar. Si son bebés muy prematuros, no es necesario secarlos, sino colocarlos en una envoltura plástica y ponerles un gorro. Si hay que reanimar, tendremos que tener colchón térmico o un colchón precalentado, ¿no? Que los gases, o sea, el oxígeno, también sea
regulada la temperatura, diremos, ¿no? Que sea tibia y húmeda para prevenir pérdidas de calor. Y en los menores de 32 semanas debemos tener la combinación de todos estos. Entonces pasamos a los pasos iniciales de la reanimación, ¿no? Que son 5, que ustedes bien se acuerdan, como es el proporcionar calor, posicionar al bebé, o sea, colocar en posición la cabeza y el cuello, eliminar las secreciones en caso sean necesarios, secarlo y estimularlo. Acuérdense ese orden, por favor. Proporcionar calor, posicionar la cabeza del bebé, eliminar secreciones en caso sea necesario, secar y estimular. Y evidentemente, seguir controlando siempre la respiración, el tono, la actividad, el color y la temperatura de nuestro bebé para ver si requiere de intervenciones adicionales. Entonces, seguimos la secuencia, ya estamos acá, preguntamos, nacido a término, tiene buen tono, respiro, llora, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calentar y mantener la temperatura normal, colocar la vía respiratoria, o sea, posicionar la cabeza a los pasos iniciales, eliminar secreciones si es necesario, secar y estimular. E ir completando las 4 secuencias, ¿no? Los pasos de estabilización inicial, ventilación y oxígeno, iniciar compresiones torácicas, no olvidarse del famoso ABCD de la reanimación. En esta gráfica de acá, ¿cuál creen que es la posición adecuada de nuestro bebé? ¿Será la A, la B o la C? ¿Quién quiere, a ver, decir? Es la letra A, doctora. Me parece que la A. La A, perfecto. No debe estar ni muy flexionada, como en este caso que cierra la tráquea, o muy hiperextendido también, que hace que no pase adecuadamente el aire a través de las fosas nasales. Entonces, la posición neutral, que es la A, es la famosa posición de olfateo. Pero podemos tener uno de este tipo de problemas. No respira, puede estar en jadeo o boqueo mi bebé, poder tener un pobre tono, secreciones que obstruyen la vía aérea, dificultades en limpiar por sí mismo las secreciones, o sea, de eliminar él mismo las secreciones, o puede haber un líquido meconial. Entonces habrá que anticipar al uso de ventilación a presión positiva. Acuérdense que para aspirar secreciones, recordémonos esta técnica, esta mnemotecnia diremos, el mouth before nose, o sea, la boca antes que la nariz, M antes que N. ¿No? ¿Por qué? Mayor área donde hay secreciones también debe ser la boca. Y si ustedes han visto alguna vez algún parto, o aunque sea en video, lo primero que hace el bebé para iniciar la primera respiración es abre la boquita y hace tratando de tomar aire inicialmente por la boca, aunque después las siguientes respiraciones ya sean netamente nasales en estos bebés, ¿no? En todos nuestros neonatos. Para esto hay que tener cuidado, no succionar en forma enérgica ni profundamente. Si es con un succionador como hay acá, habrá que usar catéteres de aspiración con presiones negativas de no más de 100 milímetros de mercurio y habrá que introducir este catéter de aspiración si es nariz, máximo 2 centímetros y si es boca, máximo 4 centímetros para evitar justamente el famoso reflejo vagovagal. También tenemos las bombillas para succionar, ¿no? Que cada vez hay menos por el costo que tienen y hay que eliminarlas, ¿no? Después de haberlas usado. Después pasamos a secar a nuestro bebé. Ya dijimos que primero la cabeza, después todo el cuerpito, y cuando el campo ya esté humedecido, habrá que cambiarlo inmediatamente por otro campo precalentado. ¿Para qué? Para prevenir las pérdidas de calor por conducción y por evaporación.
En menores de 32 semanas, o sea, en los más chiquititos, no es necesario secarlos, también ya les dije. Habrá que colocarles inmediatamente en una bolsa de polietileno y su gorrito. Estimular al bebé. Las estimulaciones vigorosas no ayudan y más bien pueden causar daño. Se trata de realizar solamente tincoteos en el pie, unos 2, 3 tincoteos, o estimular, frotar un poco la espaldita también, pero suavemente, 2 a 3 veces y no más. No como hacían nuestros antepasados, que los ponían patitas arriba, ¿no? Y empezaban a golpearlos, que les producía mayores cuadros de depresión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificar el famoso apneo-boqueo. Ya estamos por acá, ya pasamos el minuto, ¿no? Y antes, perdón, estamos todavía, ya le hicimos todo lo que son los pasos iniciales y vemos que mi bebé le estimulé y no respira, no arranca en respirar o su frecuencia cardíaca está en menos de 100. Le evalúo bien y veo, mi bebé está en apnea o está boqueando de repente o su frecuencia menos de 100. Vamos a ver este videíto, ¿no? Para ver cómo se identifica esto. Miren ese tipo de respiración que tiene el bebé, ¿no? Inclusive tiene que abrir bastante la boquita, esa es la famosa respiración boqueante en nuestro bebé, ¿no? Y cómo se hunden sus costillitas. Este bebé en un ratito se va a agotar y va a dejar de respirar y va a ser un paro respiratorio, ¿no? Entonces hay que identificarlo inmediatamente para iniciar, en este caso, la respiración en nuestro bebé. No, lo que están haciendo acá es le están colocando oxígeno adicional, ¿no? Entonces, recordemos, apneo-boqueo o frecuencia cardíaca menos de 100. Sabemos que la frecuencia cardíaca es el predictor más importante de respuesta inmediata, ¿no? Nos habla de la eficacia de la ventilación que hagamos. Esta frecuencia cardíaca la podemos escuchar mediante auscultación, palpando el cordón umbilical, no puede ser también con un oxímetro de pulso, o colocándole un EKG a nuestro bebé. La academia habla ahora, y cada vez más me parece, ¿no? Del uso del EKG, ¿no? Que va a ser más fácil de usarlo y menos posibilidades de error. Si auscultamos, tenemos que auscultar en el hemitórax izquierdo. Alguna literatura habla de auscultar en la región axilar, ¿no? Y esta debe ser contada en 6 segundos, ¿no? Que es la décima parte del minuto, de 60 segundos, y esta se multiplica por 10, porque yo no puedo, en caso de reanimación, contar en un minuto, porque un minuto es valioso para iniciar la reanimación. Entonces tiene que ser esto rápidamente realizado. Entonces, solamente para casos de reanimación, contaremos la frecuencia cardíaca en 6 segundos. Inclusive podemos seguir llevando la cuenta con nuestro dedo, ¿no? Marcando los latidos cardíacos de nuestro bebé para hacernos más fácil el recuento, diremos, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ya estamos acá. Apneo-boqueo, sí. Frecuencia cardíaca menos de 100. Entonces, todo esto no tiene apnea, no tiene boqueo. Su frecuencia es más de 100. Evaluaremos si respira con dificultad o hay cianosis persistente. Si está respirando con dificultad o hay cianosis persistente, pasaremos a colocarlo, a posicionar nuevamente a nuestro bebé y despejar la vía aérea en caso haya secreciones. Y si es necesario, administraremos oxígeno suplementario o colocaremos en el famoso CPAP nasal a nuestro bebé. Pero si tiene apnea o boqueo o su frecuencia cardíaca es menos de 100, iniciaremos inmediatamente la ventilación a presión positiva, ya sea con bolsa o máscara o ya sea con un reanimador en pies en T. Y consideraremos colocar el monitor de EKG, el oxímetro de pulso, para ir contando mejor la frecuencia cardíaca. Entonces, después de los pasos iniciales, ¿qué se debe hacer si el bebé no respira o su frecuencia cardíaca es baja? Ya dijimos,
comenzamos la ventilación a presión positiva. En cualquiera de esos casos, si mi bebé no respira, o si tiene respiración entrecortada, o su frecuencia cardíaca es menos de 100, iniciaremos ventilación a presión positiva. Eso más o menos está llegando al minuto de vida, diremos mi bebé en este caso. Y si voy a hacer yo ventilación a presión positiva, voy a tener que pedir ayuda a los otros reanimadores para que me ayuden en este actuar, diremos. Entonces, si el bebé no ha respondido a los pasos iniciales dentro del primer minuto de vida, no es adecuado seguir proporcionando solamente estimulaciones. Ya pasaremos a hacer ventilación a presión positiva. Para hacer esta ventilación a presión positiva, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si mi bebé tiene más de 35 semanas, pondremos o le haremos la reanimación con un FiO2 ambiental, que quiere decir con 21% de oxígeno. Pero si mi bebé nace con menos de 35 semanas, este FiO2 lo voy a llevar en el mezclador a que me dé entre 21 a 30% de oxígeno. PEP, que es la presión positiva al final de la expiración. Entonces, si damos ventilación a presión positiva, debemos usar un PEP de 5 centímetros de agua. El PIP nosotros lo damos con nuestras manos. Si es reanimador en pie senté, podemos programarlo. Pero si es los que tenemos las bolsas autoinflables, no tenemos que dar una presión media, ¿no?, en los pulmones. Se dice que la presión media requerida para insuflar estos pulmones es de 15 a 30 centímetros de agua. Eso creo que fue pregunta de examen del último residentado también. En los recién nacidos a término yo le puedo dar hasta 30 centímetros de agua. En el pretérmino de 20 a 25 centímetros. Las bolsas de reanimación actuales también tienen su punto ahí de control de presión, como para que no nos pasemos nosotros, ¿no? Entonces, la idea es dar máximo en el atérmino 30 y en el pretérmino máximo a lo mucho 25 centímetros de agua. ¿Cómo vamos a dar esta ventilación a presión positiva? Hay un cantito que hay que hacerlo e ir coordinando nuestras manos con este famoso cantito, que es respira, yo aprieto la bolsa. 2, 3, suelto la bolsa. Pero no es tan lento como decir respira, 2, 3, respira, 2, 3. No, es un poco más rápido. De manera que se debe administrar 40 a 60 respiraciones por minuto, que es los valores normales de frecuencia respiratoria. Entonces es un respira, yo le doy con la bolsa, 2, 3, suelto la bolsa. Entonces es respira, 2, 3, respira, 2, 3, respira, 2, 3, respira, 2, 3. Se debe mantener este respira, o sea, el presionar la bolsa máximo 2 a 3 segundos. Se habla de que si yo mantengo esta presión más de 5 segundos, esto no me va a disminuir para nada la mortalidad, al contrario, me la va a aumentar. No va a disminuir la displasia broncopulmonar y no van a disminuir las fugas de aire. Entonces, máximo, el respira 2-3 segundos, ¿no? Respira 2-3, respira 2-3, respira 2-3. Lo que suene en mi boca. Y es mejor cantarlo en voz alta para no equivocarnos. Y ahí se habla mucho del famoso minuto de oro, ¿no?, que es aquel minuto para completar los pasos iniciales de la reanimación. ¿Cuáles son los pasos iniciales de la reanimación, Harold? Que ya los dijimos hace un rato. Doctora, sí, se refiere al secado de estimulación. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, primero nacimiento de las 3 preguntas, luego se mantiene la temperatura. No, perdón, No, los pasos iniciales, que son 5.
Es el secado. Antes de, tiene un orden, ¿no? Porque si Ya. no hacemos en ese orden, vamos a Ya. hacer malas cosas. Creo que primero es el calor, proporcionar calor, luego Proporcionar calor, posición de la cabeza, posicionar bien la cabeza y el posicionar cuello. la cabeza, posición neutra, ya. Ajá. Y luego es secreciones, o sea, se aspira si es necesario secreciones. Aspirar secreciones si es necesario. Boca primero antes que nariz, luego se seca. Perfecto. Se seca, Secar y sí, primero se seca preferentemente la cabeza, nunca las manos, creo que no. Y se estimula en la espalda y en la planta de los pies. secar y estimular, que sería el quinto paso, ¿no? Perfecto. Obviamente que este tiempo de 1 minuto científicamente es muy preciso, diremos, ¿no? Pero no hay que demorar mucho para iniciar la ventilación a presión positiva en aquellos bebés que lo requieran. Entonces, ¿qué hacemos? La primera evaluación, le doy ventilación a presión positiva, pasan 15 segundos. Lo primero que yo debo evaluar nuevamente es la frecuencia cardíaca y avisar. El que esté evaluando la frecuencia cardíaca va a decir, la frecuencia cardíaca está aumentando, por decir, que sería el primero de estos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Continuar la ventilación a presión positiva y hacer una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca después de otros 15 segundos de PPP. Pero si esa frecuencia cardíaca no está aumentando, pero se ve que el pecho sí se está moviendo en cada BPP que le hagamos, anunciaremos, la frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho sí se está moviendo, le diremos al primer reanimador. ¿Qué haremos en este caso? Continuaremos la ventilación a presión positiva, ¿no? Y observaremos que sí se mueve el pecho, y haremos una segunda evaluación de la frecuencia cardíaca después de otros 15 segundos de BPP. Pero si la frecuencia cardíaca no está aumentando y este pecho no se está moviendo, avisaremos también al primer reanimador, ambas cosas. La frecuencia no está aumentando y el pecho no se está moviendo. Ahí haremos los famosos pasos correctivos de la ventilación, ¿no? Que vamos a verlo luego, que es el famoso Mr. Sopa. Entonces, la primera evaluación de la frecuencia cardíaca vemos después de 15 segundos de ventilación a presión positiva. Continuamos dando entre 5 a 10 ventilaciones antes de iniciar los pasos correctivos, que es el Mr. Sopa, que se acuerdan bien ustedes, la M de máscara, ajústela. Entonces, volveremos a colocar la máscara y consideraremos el y en caso no haya mejoría, habrá que succionar boca y nariz en caso sea necesario y abrir más la boca abra la boca y levante la mandíbula hacia adelante. Continuamos con el BPP y si no mejora, aumentaremos la presión con la P de presión, ¿no? Incrementos entre 5 a 10 centímetros de agua, llegando máximo hasta 40 centímetros de agua. Y si no mejora con esto, recién consideraremos la vía alterna, que quiere decir intubar a este bebé o colocarle una máscara laringea. ¿No? Entonces, el Mr. Sopa es para hacer los pasos correctivos de la ventilación. Al considerar la vía alterna, son dos tipos de insumos que yo debo tener siempre a la mano también, que puede ser el tubo endotraqueal para intubar a mi bebé o colocarle la máscara laringea. En el Perú todavía no contamos con máscaras laringeas, ¿no? Y el tubo endotraqueal será de acuerdo al peso del bebé o a la edad gestacional de mi bebé. Para menos de 1 kilo, hablamos de tubos endotraqueales de 2.5, para entre 1 kilo y 2 kilos, tubos endotraqueales de 3,
y más de 2 kilos tubos endotraqueales de 3.5. En caso haya meconio, habrá que aspirar este meconio, ¿no? Entonces, realizaremos el BPP más el Mr. Sopa, ¿no? Que puede ser insuficiente o prolongado. Si hay este tipo de problema, ¿no? De que estamos haciendo el BPP, le hicimos el Mr. Sopa, y mi bebé no mejora, o este es insuficiente o prolongado, empezaremos con el masaje cardíaco, ¿no? Y en casos de circunstancias especiales como la hernia diafragmática y administración de surfactante, también en cualquiera de estos 4 causas, diremos, habrá que colocar el tubo endotraqueal antes. Entonces, ¿cuáles serán las indicaciones para colocar tubo endotraqueal a mi bebé? Succionar meconio, ¿no? Que el Mr. Sopa no esté funcionando bien, para el masaje cardíaco y para circunstancias especiales como hernia diafragmática. La máscara laringia generalmente se utiliza en bebés de más de 34 semanas o más de 2 kilos. Si el tubo endotraqueal ha fallado, hay muchas personas que no son diestras en colocar un tubo endotraqueal, pero no se debe usar la máscara laringia para aspirar meconio, para realizar masaje cardíaco, ni colocar más medicamentos endotraqueales. O sea, no serviría solamente para continuar un BPP por tiempos cortos. Entonces, pasaron los 30 segundos, 15 que hice los pasos correctivos con todo, más 15 más, y vuelvo a evaluar, ¿no? Ya, ¿qué evaluó? La frecuencia cardíaca nuevamente, ¿no? Si está más de 100, no me preocupo. Entre 60 y 90 continuaré dando ventilación a presión positiva. Pero si esta frecuencia cardíaca es menos de 100, ahí ya pensaré en reevaluar la ventilación, ¿no? Colocar una vía alterna, que es el tubo endotraqueal, y empezarle las compresiones torácicas o masaje cardíaco, como le quieran llamar. Para el masaje cardíaco, la guía habla de que de preferencia usar la técnica de los 2 pulgares, ya que esta técnica va a producir mayor presión sanguínea y mayor presión de perfusión coronaria a mi bebé. El área está acá, el índice sifoides lo dividimos en 3, 1, 2, 3, y utilizamos el tercio inferior, el punto de intersección entre los 2 tercios superiores y el tercio inferior, ¿no? Para realizar el masaje cardíaco. ¿A qué profundidad? A 1 tercio del diámetro anteroposterior. El masaje, para realizarlo, miren cómo están esos pulgares, ¿no? Y para cada masaje no es necesario levantar los dedos. Los dedos siempre deben estar pegados al pecho del bebé. Y entonces, cuando hacemos nosotros masaje cardíaco, acuérdense, por favor, de que primero hay que intubar al bebé. Después recién empezamos con el masaje cardíaco, ¿no? Y ahora la técnica del conteo, digamos, ya es diferente. 1 y 2 y 3 y ventilo. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. Y 1 y 2 y 3 y ventilo. Esta es la famosa coordinación de compresiones torácicas y ventilación. Un ciclo de esto, el 1 y 2 y 3 y ventilo, debe durar 2 segundos todo eso. ¿Para qué? Hagamos 120 eventos por cada minuto. ¿Qué quiere decir? Que en 1 minuto yo debo hacer 90 masajes cardíacos y 30 respiraciones. Si nosotros consideramos que la causa de este problema es un problema cardíaco, solamente en ese caso puedo hacer yo 15 masajes por 2 ventilaciones. Estos masajes ya no lo voy a evaluar en 15 o 30 segundos. En este caso, a mi bebé volveré a evaluar ya después de 60 segundos nuevamente la frecuencia cardíaca. Nos vamos a ver el video de esto para que vean cómo es. Hay 2 técnicas para dar masaje cardíaco, dice, usando los 2 pulgares o usando el dedo índice y el del medio. El método preferido es la técnica de los 2 pulgares. Contar 1 y 2 y 3, ventile.
Y 1, y 2, y 3, y ventile. Y 1, y 2, y 3, y ventile. ¿No? La relación es de 3 a 1. 90 compresiones y 30 ventilaciones por minuto. Miren cómo se mantiene la punta de los dedos en el tórax todo el tiempo. Suspender el masaje cuando la frecuencia cardíaca es más de 100, de más de 60, ¿no? Si esa frecuencia cardíaca persiste baja, puede haber complicaciones en la vía aérea o en los pulmones. Ventilar antes de iniciar el masaje cardíaco, obviamente. Puede pasar de que yo estoy dando el masaje cardíaco y mi bebé no mejora, y lo estoy ventilando y mi bebé no mejora. ¿Qué quiere decir? Que de repente el tubo yo lo he introducido mucho y solo está pasando para un lado. En ese caso lo que debo hacer es yo retirar 1 centímetro o lo que sea necesario el tubo para continuar dando el masaje cardíaco. ¿No? Lo he revaluado, lo he retirado, ¿no? Y como que el bebé también va mejorando. Ahí están intubándolo para dar la ventilación a presión positiva, ¿no? Entonces, lo que ya estábamos hablando de las indicaciones de la intubación endotraqueal, se dice que no se debe demorar más de 30 segundos en una intubación. ¿Cuándo indicar la adrenalina? ¿Y por qué vía administrarse, ¿no? La adrenalina nosotros la vamos a colocar cuando la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 60 por minuto, cuando le hemos dado al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva y 60 segundos de compresiones más ventilación a presión positiva usando el oxígeno al 100%. Ojo, me olvidaba. Cuando yo tengo que hacer masaje cardíaco, ya le debo poner el FiO2 a mi bebé, o sea, el oxígeno al 100%. Ya no lo puedo dejar al 21% si es que es a término, o al 30% si es que es prematuro, si no ya lo llevo hasta el 100%. Entonces colocaré adrenalina cuando me falló todo lo que ya hice. Ya le hice el BPP, ya le hice compresiones con BPP y mi bebé no mejora, en ese caso deberé administrar adrenalina, ¿no? La concentración en la cual se administra la adrenalina es 1 en 10.000. Recuerden, en el Perú no tenemos esta concentración, la tenemos en 1 al 1000. Entonces tenemos que convertirlo en 1 al 10.000. ¿Cómo lo convertimos? Por decir, 1 ml de adrenalina con 9 de solución salina, lo mezclo y eso ya me da una solución del 1 al 10.000. La vía preferida es la vía endovenosa o la vía intraósea. Si yo no puedo canalizar una vía endovenosa o intraósea, no puedo colocar por vía endotraqueal. Pero una vez que ya logré ubicar una vía, debo colocar nuevamente por esa vía otra dosis más de adrenalina, ¿no? La dosis está acá de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, que se puede repetir cada 3 a 5 minutos, ¿no? Tener en cuenta que dosis mayores, ¿no? O sea, 0.5 a 1, solo podemos administrar por vía endotraqueal. Para ver cómo administrar la vía intraósea, yo me acuerdo en la época del cólera, nosotros colocábamos muchas intraóseas, pero acá hay un videíto para que lo puedan ver también de cómo hacer el acceso intraóseo. El acceso, léanlo por favor.
Muchos lugares, dice, son apropiados para la infusión intraósea. Hay que consultar, ¿no?, las disposiciones específicas del dispositivo, dicen. Entonces, nuevamente lo vemos. Listo. Acá, por favor, fíjense bien. En los niños, el lugar más común es la tibia proximal, ¿no? Hay que hacerle una ligera rotación externa, ubicar la tuberosidad de la tibia. El lugar de inserción es la parte plana de la tibia, dice, ¿no? Casi un dedo de anchura, 1 a 3 centímetros por debajo de la tuberosidad. La aguja dicen que debe quedar fija fácilmente y sin soporte. Luego se quita el estilete de la aguja y se le empieza a administrar por ahí los medicamentos. Es bueno siempre aspirar para ver si hay retorno de sangre, ¿no? Pero aún si no lo haya, sabemos que en la tibia no hay ningún problema y podemos seguir administrando el medicamento. ¿No? Observando siempre si en el lugar de la inserción se hincha, ¿no? Si se hincha, sí no le administro, pero si no se hincha, no hay ningún problema. Otros lugares para el acceso es la tibia, el fémur proximal, fémur distal, perdón, cara anterior, la espina ilíaca también puede ser, no, la tibia distal. Entonces lo que dice es que los líquidos que se administran por ahí pasan fácilmente a la circulación, ¿no? Algunos pueden pasar a la circulación central y también otros a la circulación periférica, pero no hay ningún problema porque por cualquiera de los dos lados llega el medicamento. Uy, se me va. Podemos pasar bolos hasta de 10 mililitros en el caso de las vías intraóseas. Ojo que puede haber resistencia a la administración de esto, que muchas veces nos puede hacer equivocar y decir que no lo hemos colocado adecuadamente, pero no es ningún problema, sería erróneo retirarle, sí se puede administrar por ahí. Wow, se me va. Hay contraindicaciones, obviamente, que son estas, ¿no? Fracturas, osteogénesis imperfecta puede ser, o si hay infección, obviamente no hay que ponerle, ¿no?
Luego de canalizar hay que comprobar si hay tumefacción, ¿no? Si hay algún problema en la zona donde se le está administrando. Porque puede producir necrosis tisular, síndrome compartimental o una aguja mal colocada, ¿no? Estas agujas intraóseas máximo deben durar unas horas, ¿no? Menos de 24 horas, se dice, hasta lograr un acceso vascular adecuado. No, pero generalmente esto ya casi no estamos haciéndolo, ¿no? Porque tenemos el realizar una onfaloclisis, tenemos la vena umbilical ahí a la mano, fácil de ubicar, por donde podemos colocar y canalizarla fácilmente. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Bueno, se ha seguido todo este diagrama de flujo, ya estamos en medicamentos, ya le administramos su adrenalina, todo, pero aún el bebé no tiene o no se puede descartar frecuencia cardíaca. O sea, se le pone un Apgar 0. ¿Durante cuánto tiempo, dice el manual, se debería continuar reanimando a este bebé? El manual es bien claro en esto y dice, la ausencia persistente de frecuencia cardíaca detectable, o sea, una asistolia, a los 10 minutos es un elemento pronóstico firme, pero no absoluto, de mortalidad y de morbilidad grave en los prematuros tardíos y bebés a término. Si hay ausencia de frecuencia cardíaca luego de 10 minutos de reanimación, es razonable detener los esfuerzos de reanimación. Sin embargo, la decisión de continuar o suspender debe ser individualizada. Eso ya depende de cada médico. Pero la idea es que más de 10 minutos de asistolia ya vamos a tener pues una parálisis cerebral terrible, un montón de problemas si es que logra sobrevivir ese bebé, ¿no? Entonces, con 10 minutos de asistolia podemos decir que ya la reanimación no ha sido la óptima y, bueno, ya pasamos al otro punto que sería ya la parte ética, qué sé yo, y evidenciar efectivamente el fallecimiento del bebé. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, había leído que las manos no se deben secar, o sea, me refiero a los pasos iniciales, que no se deben secar. No, no entiendo, no encontré la Bueno, razón. eso, sí, eso hablamos en atención. Se dice que el líquido amniótico tiene el mismo olor que el calostro. Entonces, una forma de que el bebé se acerque más fácilmente al pecho de la mamá e inicie la lactancia materna durante el apego es no secar las manitos, porque ese olor le va a llevar al pecho de la madre para coger el pecho del bebé. Es por eso que dicen no secar las manitos, ¿no? Pero si yo lo voy a llevar a una mesa de reanimación, pues ya tengo que secarle todo, evidentemente. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. El que quiera me va contestando, ¿eh? Acá dice, la profundidad correcta de las compresiones torácicas es de aproximadamente A, 1/4 del diámetro anteroposterior del tórax, B, 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, la mitad del diámetro anteroposterior del tórax, 2 pulgadas, no interesa la profundidad. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Evidentemente, 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Vamos con otra pregunta. Se usa una velocidad de flujo D para la administración de oxígeno de flujo libre, 10 litros por minuto, 2 litros, 4 litros, 3 litros, 5 litros. ¿Cuál será la respuesta? ¿En cuánto deberíamos poner el oxígeno? Si se los dije. En 10 litros por minuto. 10 litros por minuto. Perfecto. Respuesta correcta, diremos. Otra pregunta. La saturación de oxígeno debe ser de 85 a 95% a
al minuto de vida, 2 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. A los 10 minutos, doctora. Los 10 minutos, muy bien. A ver, proporciono calor, coloco la cabeza y el cuello en posición, despejo las vías aéreas, seco y estimulo al recién nacido, o sea, hago todos los pasos iniciales, ¿no? Ya pasaron 60 segundos desde el parto y sigue apneico y flácido. La siguiente acción debe ser continuar la estimulación frotando la espalda y sus extremidades enérgicamente, administrar oxígeno de flujo libre suplementario, comenzar la ventilación a presión positiva, inicio de compresiones torácicas, administro adrenalina. ¿Qué dicen? BP. La ventilación a presión positiva, doctora. Comenzar la ventilación a presión positiva. Resta correcta. Otra pregunta más. Un recién nacido ha estado recibiendo ventilación con máscara facial, o sea, con su máscara laríngea, pero no mejora. Pese a realizar los 5 pasos correctivos de ventilación, perdón, máscara facial no, sino es con bolsa y máscara, ¿ya? Un recién nacido ha estado recibiendo ventilación con bolsa y máscara, pero no mejora. Pese a realizar los 5 pasos correctivos de ventilación, la frecuencia cardíaca no aumenta y hay poco movimiento del pecho. A. Se debe introducir de inmediato una vía alternativa, como por ejemplo un tubo endotraqueal o una máscara laringea. B. Continuar estimulación tráquea. Continuar con BPP, aspirar secreciones, administrar adrenalina. ¿Cuál sería la respuesta? Introducir una vía aérea alternativa con tubo endotraqueal. La A. Perfecto, la A, ¿no? De acuerdo, Sopa, sería lo último ya que se hace, ¿no? Respuesta correcta. Muy bien, chicos, y con esto estamos terminando. Acá les presento una laguna que yo sé que ninguno de ustedes lo conoce, es de mi tierra, la laguna de Pacucha, ¿no? Que es hermosa, solo que hace un frío terrible.